Estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de La Tierra Contada, programa de divulgación científica para todo público que tenemos desde la Sociedad Colombiana de Geología del capítulo Antioquia. Pues el día de hoy contaremos con el conferencista Julián Andreas Corzo. Pues Julián es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su maestría en Ciencias y Geología en la misma universidad. Allí trabajó el tema de geomicrobiología en sus tesis, tanto de maestría como del pregrado, y allí estudió la capacidad que tienen las rocas de hospedar microorganismos en su interior, y todo esto lo ha enfocado a la astrobiología. Actualmente está trabajando en esta misma línea de investigación en su doctorado. Julián también es auxiliar docente de la Universidad Nacional desde hace 3 semestres. Allí ha dictado asignaturas como vulcanología, geobiología y evolución de la vida en la Tierra y geología para ingenieros civiles. También ha dictado cursos para niños en la Universidad de los Andes como ciencias planetarias, geología y geobiología. Y pues el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos acerca de los volcanes existentes en el sistema solar. Juli, bienvenido. Hola Liz, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí, por el interés y espero que sea de su agrado. Bien, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el sistema solar y específicamente por una característica muy interesante que hay tanto en la Tierra como en otros planetas y lunas de nuestro vecindario planetario. Entonces, el título de la charla de hoy es Volcanes extraterrestres. Pero entonces, antes de iniciar, debo hacerles una pregunta y es, ¿qué creen ustedes que es un volcán? Sí, porque pues la mayoría de las personas asocian esto con una montaña por donde sale lava, por donde sale un material caliente, por donde sale humo, ¿cierto? Pero entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el planeta Tierra tiene volcanes? ¿En dónde se encuentran y a qué están asociados? Entonces, en geología nosotros podemos decir que un volcán es la expresión superficial de los procesos que ocurren al interior de un planeta, ¿verdad? Entonces, como probablemente algunos de ustedes sepan, los volcanes y el planeta Tierra tiene una diferenciación de calor y de capas en su interior. Entonces, la forma en cómo el planeta Tierra pierde este calor es la expresión superficial de los volcanes. El planeta Tierra, cuando se forma, cuando los cuerpos serían los asteroides o planetesimales empiezan a chocar entre sí, forman lo que nosotros conocemos como un planeta. Estos generan un calor y este calor con el tiempo se va perdiendo desde el interior del planeta hacia su superficie, hacia su exterior. Cuando esto sucede, la forma en la que pierde este calor normalmente deja una forma, una geoforma, que es como nosotros lo describimos, y esto sería la expresión de un volcán. Entonces, en el planeta Tierra, los volcanes están asociados a un lugar que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico. La mayoría de los volcanes del planeta Tierra están relacionados con este anillo de fuego. Entonces, este anillo de fuego, ¿por qué tiene este nombre y qué tiene que ver con esa pérdida de calor del interior del planeta? Bueno, resulta que en el planeta Tierra nosotros tenemos algo llamado tectónica de placas. La tectónica de placas es la forma como el planeta se moldea y cambia a sí mismo y evoluciona a través de todo el tiempo geológico. Entonces, probablemente alguna vez habrán escuchado que el planeta está separado en placas tectónicas, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva son las placas tectónicas que componen el planeta Tierra. Entonces uno puede imaginarse que el planeta es como una cáscara de huevo, ¿cierto? Tenemos un núcleo que está hecho de elementos metálicos, hierro y níquel, tenemos un manto que tiene olívinos y piroxenos, unos minerales un poquito más pesados, y en la corteza tenemos minerales y rocas que son un poquito más ligeros. Entonces, esto podría ser como la yema, la clara y la cáscara del huevo. Si nosotros rompiéramos la cáscara de un huevo,
queda fragmentado en distintas capitas, más o menos así podríamos decir que es el planeta Tierra. El planeta Tierra estaría fracturado. Pero entonces cada una de estas fracturas tiene un límite que tiene que ver con la forma como se asocian los volcanes a ellos. Entonces tenemos lugares donde se crean nuevas rocas, que sería esto que estamos viendo aquí, una dorsal mesoceánica, que son lugares donde yo tengo ascenso de material, ascenso de magma. ¿Qué es el magma? Eh, Básicamente podemos decir que es roca fundida, ¿sí? El planeta Tierra y la mayoría de los cuerpos del sistema solar están hechos de roca, ¿sí? Si yo aumento la presión y aumento la temperatura, esta roca se va a fundir. Cuando eso sucede, yo tengo una salida de material porque si yo tengo una roca que está fundida dentro de una roca que está sólida, la roca que está fundida flota sobre esa roca que está sólida y entonces en ese momento tengo algo que se llama vulcanismo, ¿cierto? Tengo ascenso de material. El magma, para que lo sepan, cuando está en el interior del planeta, esta roca fundida se le considera magma cuando está en el interior y cuando sale se le considera lava, ¿sí? Tenemos la denominación diferente para cuando queda dentro de la Tierra o cuando queda fuera de la Tierra. Y lo que les venía mencionando, a lo que llamamos el cinturón de fuego del Pacífico son zonas donde en lugar de crearse material, se destruye material. Entonces, una cáscara del huevo que les venía mencionando se mete debajo de la otra. A ese fenómeno lo llamamos subducción. Cuando eso sucede, yo tengo que la losa que se está metiendo debajo de la otra se empieza a calentar. Y cuando eso sucede, tenemos otra vez ascenso de material y por lo tanto tenemos vulcanismo. Entonces, como les decía, es la expresión superficial donde ese material caliente trata de ascender y deja ese conito que nosotros conocemos como volcán, aunque no todos los volcanes son conos, como por ejemplo el Nevado del Ruiz. ¿Vale? Listo. ¿Cómo funciona el tema de las dorsales mesoceánicas, que son los lugares donde les mencionaba que se crea material? En la Tierra hablamos de un fenómeno que se llama celdas de convección, que ustedes lo pueden imaginar como si ustedes tuvieran una lámpara de lava, de esas que se ponen en los cuartos, para cuando los niños, digamos, tienen miedo a la oscuridad. Tenemos esa lamparita que sube agua, ¿verdad? Y cuando llega a la parte de arriba vuelve a bajar, ¿sí? Y eso tiene que ver con el calor y la temperatura que hay en la parte de abajo del tubo donde está contenido el líquido. Entonces, si yo tengo calor, la parte caliente del agua va a tender a subir y cuando llega a la superficie se enfría y vuelve a descender. Y esa es una de las formas, de las formas en las que nosotros tenemos ese ascenso de calor desde el interior del planeta Tierra hasta su corteza, hasta su superficie. Bien, esto lo menciono porque hay que conocer un poco qué es lo que pasa en el planeta Tierra, cómo hay vulcanismo en el planeta Tierra, para poder ver cuáles son las diferencias y cómo hay vulcanismo en otros planetas y en otras lunas del sistema solar. Ay, Dios. Bien, entonces ahora nos vamos a nuestro satélite natural. Hola, ¿sí? ¿Están escuchando todos? ¿Bien? Y adelante, Ok. con una voz que se Nos vamos a la Luna, que es nuestro satélite. Ah, vale, vale. Nuestro satélite natural, no sé si quizás algunos de ustedes se han preguntado si la Luna tiene volcanes o no. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo, el cuerpo que está más cerca del planeta Tierra, que es la Luna, pues ha sido, digamos, objeto de curiosidad desde la antigüedad, desde que la civilización existe en la Tierra, la civilización humana. Y la idea de que ha existido vulcanismo en la Luna es previa a la exploración espacial, es previa a las misiones Apolo, es previa a todas las sondas que se enviaron para investigar todos los cuerpos que hay fuera del planeta Tierra. Y antes se pensaban que los cráteres que había en la Luna, de hecho, eran volcanes. Si ustedes se fijan en la cima de un volcán, normalmente tenemos algo que nosotros llamamos cráter, que es una circunferencia en el tope del volcán, que es por donde tenemos el ascenso del material, ¿verdad? Bueno, resulta que en la Luna este no es el caso. Los cráteres en realidad se forman por impactos de bólidos, impactos de asteroides, que chocan en su superficie y dejan las estructuras que nosotros vemos, en este caso las cicatrices, que son características de estos cuerpos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles
el volcán. Hola, Julián. Ya estás de regreso con nosotros. Creo que el último minutico no te lo escuchamos. Hola, listo. Entonces voy a repetir. Disculpen las molestias. Es entendible en Listo. esta época. Sí, listo, perdón, va. Entonces, como les venía diciendo, en la luna nosotros tenemos dos colores distintivos. Si ustedes se fijan en esta fotografía, vemos que hay una parte clara, blanca, y otra parte negra y oscura, ¿cierto? Eso quiere decir que la luna está conformada principalmente por dos tipos de material. Uno es material basáltico y el otro es material anortosítico. Son rocas de composición diferente. La parte basáltica, que es la parte oscura, Juli, está qué pena relacionada. interrumpirte. Ya no Sí. estás compartiendo pantalla. Ay, lo siento. Creo que ahorita que se cayó. Gracias, gracias. Tranquilo. Listo. Ahora sí, ¿están viéndolo de nuevo? Sí, ahora sí se ve. Ah, ahora yo no lo veo. Genial. ¿Están viendo la luna, sí? Sí, Listo. Bien. Ahora sí, en esta imagen, en esta fotografía, están viendo la parte oscura y la parte clara, ¿verdad? La parte oscura son los basaltos, la parte clara es el material anortosítico. Eso indica que son composiciones diferentes. Ahora, como les venía diciendo, en la Luna tenemos algo, un tipo de vulcanismo que aquí en la Tierra es común, por ejemplo, en las islas de Hawái, que es material basáltico. Son flujos de lava muy poco viscosos, es decir, fluyen bastante fácil. Y en la Luna, como hay menos gravedad que en la Tierra, se dispersan en un área muy grande. Esa es la razón por la cual estos basaltos cubren decenas de kilómetros en su superficie. Bien, entonces en la Luna, a diferencia de la Tierra, no vamos a tener unos cuerpos volcánicos tan grandes porque este material no es tan viscoso y cuando yo tengo un material que fluye bastante, pues en lugar de formarse un volcán tipo Nevado del Ruiz, que se conoce como estratovolcán, tenemos más bien a formar una morfología plana, ¿sí? Alargada y plana. Entonces la lava se tiende a alargar y lo que sucede es que como la Luna está llena de cráteres que habían formado previamente la superficie de la Luna, cuando yo tengo este ascenso de material, el basalto llena todos esos cráteres, esas cuencas que se habían formado previamente. Por eso, si ustedes se fijan, todas esas partes negras están llenando cráteres de impacto que ya existían previos a esos flujos basálticos. ¿Listo? Otra cosa interesante del vulcanismo de la Luna es que, a diferencia de la Tierra, pues encontramos minerales y composiciones diferentes. En la Luna encontramos que estos basaltos tienen un enriquecimiento en, en titanio, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en la fotografía de la derecha, en azul. Entonces, estos son basaltos, que son los que les mencionaba antes, son todas estas rocas negras, y estos están enriquecidos en titanio. Y estos anaranjados y amarillos que están aquí arriba son empobrecidos en titanio. Y esto es muy interesante porque cuando las muestras de Apolo 11 llegaron a la Tierra y se dataron, se dieron cuenta que esas diferencias de titanio se debían a pulsos diferentes de erupciones volcánicas. ¿Qué quiero decir con pulsos? Que estos volcanes hicieron erupción en diferentes periodos de la Luna. ¿Me están escuchando, Liz? Sí, Julián, te estamos escuchando. Ok, Dale, es que me sale que estoy silenciado, no sé por qué. No, no, dale. No hay ningún problema. Bien, listo. Entonces, ¿qué sucede en la Luna? A diferencia de la Tierra, la Luna perdió el calor muy rápido en su etapa de formación. Entonces, algunos de los geólogos planetarios que se dedican a esto postulan que los impactos del bombardeo pesado tardío, quiere decir, asteroides que impactaron la Luna en su periodo de formación hace 4.100 millones de años, alcanzan a fundir parcialmente la superficie que impactan. Entonces, no solamente formamos un cráter cuando eso sucede, sino que cuando se forma ese cráter, se alcanza a fundir parte de esa corteza. Y en ese momento tengo ascenso de material, que es lo que estamos viendo aquí en este cráter llamado Arquímedes. Y lo que nosotros vemos hacia la parte sur de ese cráter es un flujo de lava que se formó posterior a su impacto. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, cuando nosotros vamos a comparar el vulcanismo que hay en el planeta Tierra con el vulcanismo que hay en la Luna, tenemos que tener en cuenta
la composición del material, que eso me va a cambiar la fluidez del material, que tanto se dispersa esa lava, y también la gravedad. Como en la Luna hay menos gravedad y este material es muchísimo menos viscoso, hablamos de que la lava que hay en la Luna es al menos 10 veces más fluida que la lava terrestre. Entonces, esa es la razón por la cual tiende a llenar todas esas cuencas, que es lo que les había mencionado anteriormente. Bien, entonces, vamos a Venus. En Venus tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales porque eso va a hacer variar mucho el vulcanismo que hay en su superficie. Las temperaturas en la superficie de Venus son cerca de 400 grados Celsius o 750 Kelvin. Tenemos una atmósfera que es muchísimo más densa que la atmósfera que hay en el planeta Tierra, que son 92 bares, en comparación con la Tierra, que es cerca de un bar o una atmósfera de presión. Y esto es importante porque si yo aumento la presión a un flujo, a un fluido en general, pues voy a cambiar su comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en Venus? En Venus, a diferencia de la Tierra, yo no tengo esa tectónica de placas y no tengo esa ayuda estructural que hace que el vulcanismo salga a superficie y fluya constantemente. Entonces, lo que sucede es que se me empiezan a formar domitos o formas volcánicas tipo pancake, que es lo que estamos viendo en esta fotografía. Entonces, lo que sucede básicamente es que el material que hay en el interior de Venus trata de salir y como no encuentra salida, se desplaza y luego vuelve a dejar otra cúpula en forma de domo y se desplaza y luego vuelve a dejar otra cúpula en forma de domo y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo una estructura que tiene al menos 50 kilómetros de largo. Eso es bastante grande. ¿Listo? Entonces, hay una cosa muy interesante en Venus y es que como en su superficie la presión es tan alta, el material que alcanza a ascender, que alcanza no solamente a formar este domo que les estoy mostrando, sino que alcanza a fluir como si fuera lava, no está mucho tiempo fundido porque la presión de la atmósfera de Venus es tan alta que el punto de fusión sube demasiado. Entonces, lo que alcanza a estar fundido se vuelve a solidificar rápidamente. Entonces, en Venus, a diferencia de la Luna, los flujos de lava que tenemos no alcanzan a cubrir grandes kilómetros. Por lo menos en el Venus moderno, ¿no? En su pasado, su historia del pasado, sucede algo diferente. Listo. Y lo que yo les acabé de mostrar, que son los domos tipo pancake, son las estructuras pequeñas que hay en Venus. Los grandes son las coronas. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Como les había mencionado, ya no tenemos fallas, no tenemos tectónica de placas. Entonces, cuando yo tengo el magma que trata de atravesar la corteza, lo que hace es que esto me levanta un domo, ¿sí? Típico como los que se forman también aquí en el planeta Tierra. Pero en el momento en el que ese material se cansa y empieza a descender, yo tengo que ese domo empieza a colapsar, empieza a caer. Entonces, en lugar de tener un domo que es cóncavo hacia afuera, empieza a ser cóncavo hacia adentro y empieza a colapsar. Y cuando el magma finalmente se termina de desplazar, lo que queda es una depresión, ¿sí? Sería algo similar a un cráter de impacto, pero entonces esta vez está relacionado completamente al vulcanismo que se forma en la superficie de Venus. ¿Listo? Bien, nos vamos a Marte. Entonces, Marte es de los cuerpos más estudiados del sistema solar. Tenemos aquí una estructura muy interesante, que es el Valles Marineris, que es el valle más grande en el sistema solar. Esto todavía los geólogos planetarios, los científicos planetarios no se han puesto de acuerdo en si esta estructura puede representar una dorsal mesoceánica que quizás no se desarrolló completamente como aquí en el planeta Tierra, que es el lugar donde yo les formaba que les decía que tengo ascenso de material, tengo una salida de volcanes, y entonces esto podría ser una dorsal mesoceánica que murió, que tuvo un intento fallido por formar una tectónica de placas en la superficie de Marte. En Marte tenemos el volcán más grande que hay en todo el sistema solar, lo llamamos el Monte Olimpo, en honor al lugar donde vivían los dioses en la mitología griega. Y este volcán es muy, muy interesante porque tiene unas características muy particulares en comparación con los otros volcanes del sistema solar. Tiene 23 kilómetros de altura aproximadamente, tiene 600 kilómetros de ancho, es un volcán más alto que ancho, y
es tan alto que la parte superior del volcán alcanza a estar fuera de la atmósfera de Marte. Entonces, en la parte superior del volcán tenemos erosión por radiación cósmica. Entonces, los rayos que llegan del Sol a la superficie de Marte alcanzan a erosionar y a dañar las rocas que hay en su superficie. Entonces, tenemos un tipo de erosión que aquí en la Tierra no se conoce. ¿Cómo yo tengo la formación de ese volcán? Entonces, yo les había mencionado que aquí en la Tierra tenemos formación de volcanes tanto en dorsales mesoceánicas como en zonas de subducción, que es donde se destruye material. Pero tenemos una tercera forma que son plumas del manto. Básicamente, lo que sucede es que el manto se calienta por diferencias de densidad que ocurren en el interior del planeta Tierra. Y entonces yo tengo una salida de material y como yo tengo una placa tectónica que se está desplazando, pues yo tengo que se forma una cordillera y luego esta se va a desplazar y luego se forma otra cordillera y así yo tengo una formación de cadenas volcánicas, que es lo que sucede en las islas de Hawái. La teoría más aceptada para la razón por la cual en Marte este volcán es tan grande es que como allá no hay tectónica de placas, yo no tengo una losa que se está moviendo y entonces el punto caliente, que es donde tengo ascenso de material, se queda en ese mismo lugar. Y como se queda en ese mismo lugar, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y además está el hecho de que la atmósfera de Marte no es lo suficientemente fuerte como para erosionar el volcán, que es lo que sucede aquí en el planeta Tierra. Aquí cualquier cordillera que se empiece a formar termina destruyéndose por los procesos de erosión química o mecánica que son resultado de la lluvia o de los gases que hay en nuestra atmósfera, ¿vale? Entonces, aquí les tengo una comparación muy interesante porque el monte más grande que hay en el planeta Tierra es el monte Everest y tiene apenas 8.8 kilómetros de altura, ¿cierto? El Mauna Kea, que es uno de los volcanes de la isla de Hawái, tiene 10 kilómetros desde su base porque este es uno de los que está asociados a esos puntos calientes que les mencioné. Y es más grande que el monte Everest, pero el monte Olimpo tiene 23, es decir, es casi el doble de este Mauna Kea, que la parte que sale del mar, mejor dicho, la isla de Hawái, son apenas 4 kilómetros de altura, ¿vale? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque el monte Everest, fuera del nivel del mar, es el monte más largo, pero desde el nivel del mar, desde la zona de formación del volcán, o sea, por debajo del nivel del mar, el volcán más grande del planeta Tierra sería el Mauna Kea. ¿Listo? Bien. Aquí ya me alejo un poco de los planetas y voy hacia las lunas que están orbitando algunos cuerpos. En este caso me voy a Io, que es un satélite natural de Júpiter. Io es uno de los 4 satélites galileanos, los que descubrió Galileo Galilei en el siglo XVI, que son Io, Ganímedes, Calixto y Europa, ¿vale? Io es muy importante en el sistema solar porque es el cuerpo volcánico más activo que hay. ¿Y en Io qué es lo que sucede? A diferencia de Venus y la Tierra, que tienen un manto que tiene convección, o en la Luna que tenemos impactos que ayudan a que haya una fusión parcial, Io está sometido a algo que llamamos las fuerzas de marea. Entonces, como Io orbita alrededor de Júpiter, junto con Ganímedes y con Europa y con Calixto, las otras lunas lo jalan la luna y la deforman. Y cuando esto sucede, la luna alcanza a fundirse parcialmente en en algo no tan profundo como lo es en el planeta Tierra, sino que las rocas se funden casi superficialmente, muy cerca de la superficie. Entonces nosotros hablamos de que ni hay casi una malla de roca fundida embebida dentro de una malla de roca sólida. Entonces esa roca fundida, pues como se ha mencionado por diferencias de densidad, va a tender a ascender y tenemos el cuerpo volcánico más activo del sistema solar. Aquí tenemos un mapa que muestra todos los volcanes que hay distribuidos en la superficie de Io. Y es muy interesante porque además de que es el cuerpo volcánico más activo, tiene un vulcanismo basado prácticamente bueno, en azufre, tanto en azufre como en materiales silicatados como lo es en el planeta Tierra. Si quieren al final de la charla, si alguien quiere saber un poco más, les puedo aclarar las dudas sobre esto.
Listo. Entonces, en Venus hablamos de que tenemos dos tipos de erupciones volcánicas que son muy, muy interesantes. Aquí a la derecha estamos viéndolas. Estas son fotografías reales tomadas por sondas que ha enviado la NASA a la superficie de Io. Entonces hablamos que hay unos tipos de erupciones que son plumas tipo Prometeo que llegan a tener entre 50 a 200 kilómetros de altura. En el planeta Tierra nosotros también clasificamos los tipos de erupciones de acuerdo al tamaño de la columna y de acuerdo a la distribución de piroclastos, es decir, del material que está entre una fase semifundida, semisólida y también mezclada con gases. Es toda una mezcla de lo que sale de todos estos volcanes. Salen a diferentes temperaturas, se ventilan también por buenas partes de la Luna. Y tenemos el otro tipo de erupciones que son los tipos de erupciones Pele, que son de hasta 300 kilómetros de altura, muchísimo más grandes. Y estas, a diferencia de las anteriores, son más calientes y con mayor contenido de material silicatado. Perdón, que hacen mucho ruido acá. ¿Listo? Bueno, entonces, para recapitular, en Io lo importante es la fuerza de mareas. Yo tengo que las otras lunas están deformando a la luna, a Io, y esta deformación provoca que tenga una fusión parcial de la superficie, de la parte subsuperficial de Io, y eso hace que yo tenga esta salida de material. Algo interesante también en Io es que como tiene tanto material basado en azufre, deja unos anillos alrededor de cada uno de los volcanes, unos depósitos de azufre, y esos depósitos de azufre son muy útiles para saber cuándo los volcanes en Io han hecho erupción desde la sonda que los está estudiando, orbitándola. Listo. Bien, hasta aquí les he hablado de un magmatismo, de un vulcanismo basado en rocas fundidas, en diferencia de densidades y de temperatura en material rocoso, silicatado o azufre, o de azufre como lo ves en la superficie de Io. Sin embargo, en el sistema solar también existe un fenómeno que nosotros conocemos como criovulcanismo. Básicamente, todo funciona de la misma manera, pero en lugar de rocas, todo funciona en hielos de diferente composición y de diferentes densidades y temperaturas. Entonces nos vamos a otra luna muy interesante que orbita a Júpiter, se llama Europa. ¿Qué sucede en esta luna? En esta luna se supone que nosotros tenemos una superficie de hielo, puede ser hielo de agua y de otros materiales, pero entonces tiene estas características que ustedes están viendo, que son unas líneas bastante largas que atraviesan toda la luna. Tenemos también unos cráteres de impacto. Y algo interesante es que los lugares donde nosotros tenemos todas estas líneas de formación se han dado cuenta que hay ascenso de material, que hay algo parecido a lo que en la Tierra serían dorsales mesoceánicas, o sea, lugares donde se crea material, pero entonces aquí lo que tenemos es salida de hielo, que es un poco más caliente, entre comillas, porque en realidad no lo es decir, no es hielo caliente, sino que es hielo que es un poco menos frío que el hielo que está en superficie. Entonces, cuando eso sucede, yo tengo un modelo muy similar a lo que sería el vulcanismo en el planeta Tierra, pero en lugar de rocas, yo tengo la formación de volcanes de hielo. Sí, entonces aquí podemos ver algo muy similar a lo que sería un punto caliente donde yo tengo salida de agua y tengo todo este ascenso de material. Y aquí algo parecido a lo que sería una dorsal mesoceánica, que sería lo que se asocia a esas estructuras alargadas que yo les estaba mostrando al principio en la superficie de la Luna. Bien. Ok, bueno, no he visto las preguntas, pero ya dentro de poco vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacerlas, para responderles las preguntas. Listo. Vamos con Encélado, que es otra luna muy interesante. Esta ya es una luna que orbita Saturno. Y aquí la sonda Cassini ha detectado que en el hemisferio sur, que es lo que ustedes están viendo aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, tengo ascenso de plumas eh, que arrojan agua, que arrojan compuestos orgánicos. Y eso es muy interesante desde el punto de vista
búsqueda de vida en otros planetas, porque el agua y la materia orgánica y muchas moléculas orgánicas pues son fundamentales para algunos procesos bioquímicos que pueden dar paso a lo que nosotros conocemos como vida aquí en el planeta Tierra. Encelado tiene además otra característica muy interesante en su superficie, y es que si ustedes se fijan la parte norte de la Luna, eh, es un material muy viejo. Si ustedes se fijan, tiene muchos cráteres de impacto, pero la parte sur de la Luna lo que tiene es un montón de rasgos alineados, característicos de lo que sería una dorsal mesoceánica en el planeta Tierra también. Entonces, se postula que también posiblemente Encélado tiene una fuerza de marea ayudada entre Saturno y las otras lunas, que lo que hace es que, al igual que en Europa, se funda parcialmente la parte interna de los hielos que hay allí, y por diferencia de densidad y de temperatura tenemos una salida de material, que entonces sería lo que, como les mencioné anteriormente, criovulcanismo o criomagmatismo. ¿Listo? Y ahora nos vamos con Plutón, que es nuestro noveno planeta desterrado, ahora conocido como planeta enano, con su luna Caronte, con una de sus 6 lunas. Y en Plutón también tenemos un vulcanismo muy interesante. Ahora les voy a mostrar un modelo que realizó un compañero mío de la maestría, que realizó su tesis en la superficie de Plutón. Entonces, lo que sucede allí es que su superficie no está solamente basada en agua, sino que también tiene nitrógeno y monóxido de carbono. Entonces aquí, en lugar de una celda de convección, es decir, lo que les mostraba de la lámpara de lava, hablamos es de células, que la única diferencia es que son un poquito más pequeñas, y estas células de convección lo que hacen es que me producen también un ascenso de material en la superficie, y eso es lo que nosotros conocemos como la cresta, que también se forman en el planeta Tierra. Sin embargo, aquí en la superficie de Plutón, todo este material se va a sublimar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la sublimación es el paso de un material que está en fase sólida directamente a la fase gaseosa sin pasar por la fase líquida, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual estas crestas no obtienen un tamaño mucho mayor, como lo sucede en las otras lunas que les acabé de mencionar, las lunas de Encélado y de Europa. Bien. Ese modelo que les acabé de mencionar, si no estoy mal, es de la parte, lo que nosotros conocemos como el corazón de Plutón, que es Sputnik Planitia, que es la superficie donde mi compañero Javier Suárez trabajó su tesis de maestría. Y bueno, chicos, creo que eso era todo lo que quería comentarles por hoy. Si quieren, podemos ahora sí dar paso a las preguntas que tengan de esta breve introducción a la vulcanología planetaria. Listo, Julián, muchas gracias. Sí, en efecto, ya hay Gracias. varias preguntas. Para quienes nos acompañan, que son geólogos, pues también me gustaría recordarles que esta igual es una conferencia divulgativa, y por eso pues, hay mucha gente que nos va a estar haciendo preguntas desde muy sencillas hasta ya preguntas un poco más técnicas. Ujú. Entonces voy a tratar de leer algunas de las que hay desde el principio. Listo. Creo que fue Cristian el primero que empezó con una de las preguntas. Voy a decir, Cristian dice, no entiendo por qué se necesita la tectónica de placas para hacer ese proceso en Hawái. Ok, sí. Lo que pasa es que debía haber colocado una diapositiva donde se mostrara la formación de las islas de Hawái, pero esta que tengo acá me sirve. Las islas de Hawái están alineadas como nosotros podemos observar estos 3 volcanes que hay en Marte. Imaginen que esto es la Tierra. Entonces, en las islas de Hawái sucede algo similar. Todas están alineadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo en Hawái un ascenso de material que está únicamente situado en un punto, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que mi placa tectónica aquí se está desplazando hacia el noreste, ¿cierto? Se está desplazando hacia arriba a la derecha. Si yo tengo que mi placa tectónica se va a estar desplazando y yo tengo un punto caliente aquí, ¡Ay, no, qué frío! perdón, Ok, ponte un buzo y cierra el micrófono, por favor. listo. Eh, entonces yo tengo ascenso de material solamente acá, pero si yo estoy desplazando el volcán que se formó previamente, va a quedar
en una parte donde ya no tengo ascenso de material, ¿cierto? Entonces ya tengo dos volcanes, ¿sí? Imaginen que estoy tapando el tercer volcán. Y si yo sigo moviendo mi placa tectónica a lo largo de varios miles o millones de años, pues entonces lo que va a tener es una formación de varias cadenas volcánicas porque la losa se está desplazando todo el tiempo sobre ese punto caliente, ¿sí? Y como ese material va ascendiendo, pues entonces yo tengo un volcán, se desplaza, luego otro volcán y luego se vuelve a desplazar y por eso tengo una cadena de volcanes asociada a ese punto caliente. No sé si me hice entender un poco mejor. ¿La pregunta la hizo Andrés? La hizo Cristian, Cristian. Cristian Echeverry. Cristian Cristian Echeverría. es un activo astrónomo aficionado, colombiano, chiquito, y vive Ok, en un país, vive en Venezuela. Bueno, por aquí hay ok. otras preguntas. Una era cómo se forman los volcanes en otros planetas. Esta es una pregunta de, bueno, se me perdió el nombre, pero ya te digo de quién es. ¿Cómo se forman los volcanes en De otros Melissa planetas? Macías. Macías, Sí. listo. Melissa, bueno, pues eso lo mencioné un par de veces aquí en la presentación, pero te lo resumo rápido. Básicamente lo que yo necesito es que haya una diferencia de calor y de temperatura en lo que compone el planeta o la luna en la cual hay vulcanismo. Entonces, como mencionaba, la Tierra y Venus son planetas gemelos, entonces en su interior yo tengo una diferenciación, núcleo, manto y corteza. El manto es más caliente que la corteza y por la diferencia de densidad que hay entre el manto y la corteza yo tengo la formación de vulcanismo. En la luna también pasa algo parecido por decaimiento radioactivo de elementos. Eso me genera un calor y ese sumado a los impactos de meteoritos que hay allí, también yo tengo la formación de vulcanismo porque el impacto del meteorito puede fundir parcialmente la superficie que impactó y por lo tanto generarme vulcanismo. Y en las lunas gélidas, lo que les explicaba, en las lunas gélidas lo que sucede es que la fuerza de mareas del planeta, de esos gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, sumado a las otras lunas que orbitan el planeta, ayudan a que el cuerpo se deforme tanto, se jala hacia un lado y hacia otro, que lo que pasa es que se funde parcialmente. Y cuando son lunas gélidas no necesito que haya tanto calor porque ya estamos hablando de vulcanismo basado en hielos. Entonces ahí, allí lo que sucede es que hay hielos que están un poco más o un poco menos fríos que los hielos que hay en la superficie. Listo. Hay otra pregunta de Paola Aponte. Que dice, ¿los volcanes pueden indicar indicios de vida? Esa es una pregunta muy, muy interesante. De hecho, en el planeta Tierra, una de las últimas hipótesis que han sacado sobre el origen de la vida está asociada a las dorsales mesoceánicas, porque allí yo tengo eh, como la Tierra primitiva y probablemente la mayoría de planetas eran iguales, yo no tenía una atmósfera rica en oxígeno como lo es hoy en día y por lo tanto no teníamos una capa de ozono. Es muy probable que la vida se haya formado en el océano, ¿verdad? Y en esas dorsales mesoceánicas, que son básicamente volcanes sumergidos bajo el mar, yo tengo un ascenso de material, tengo calor, tengo aporte de nutrientes y tengo el líquido fundamental que es el agua, ese disolvente universal. Entonces, sí es una forma, es un indicio muy importante para buscar vida. Por ejemplo, en Europa se plantea que posiblemente en el interior de la Luna tengamos algo muy similar a esas dorsales mesoceánicas donde yo tengo salida de material. Y no lo mencioné en la charla porque no era el tema de hoy, pero Europa es una luna que en su superficie tiene una corteza de hielo, pero se plantea que en el interior tiene un océano completo, porque ya se ha detectado que su salinidad afecta a la magnetosfera. Entonces, si tengo el agua y tengo ese ascenso de material caliente, junto con los minerales que aporta el vulcanismo, es muy probable que allá tengamos vida o por lo menos las bases fundamentales para que se pueda formar vida allí. Julián, casualmente hay una pregunta por acá de Daniel Saumet, no sé si se pronuncia así, me disculpas, Daniel, y es, ¿el núcleo de Europa es agua? No, el núcleo de Europa no es agua, más bien ese océano correspondería a lo que sería el manto, por ejemplo, en la Tierra. El núcleo probablemente es metálico, probablemente deba tener o un material rocoso
pesado como el manto de la Tierra o un material metálico como lo es el núcleo de la Tierra, que estaría formado de hierro o de níquel. Eso todavía no está muy claro. Perfecto, gracias. Melissa Macías dice, y no sé si te la sabes, ¿cuántas lunas tiene Saturno? Es una pregunta corchadora, pues, de números. Sí, sí, esas preguntas son, pues es muy interesante porque cuando yo era niño y yo fui aficionado a la astronomía desde niño, recuerdo que el número de lunas de Saturno era 18 y últimamente se han detectado más de 60. No me sé la cifra exacta, me parece que son como 68 o 70, algo así. Bueno, en Pero realidad, entonces, te voy a dar una noticia, son, bueno, sí, no. Perdón, Daniel, creo que son más de 80, 89 lunas en estos momentos y contando porque se siguen descubriendo. más de 80, pero eso es nuevo, creo, Sí, que sí, sean tantas. es súper nuevo. Saturno se Sí, convirtió en el señor de las lunas, el señor de las lunas, sí. Sí, sí, además sí. de los anillos, ¿no? Bueno, por Sí, aquí hay otra pregunta de Rosibeli Carrasco y dice, ¿qué volcán, 82. 82, perfecto, Pone Silvia, listo. qué volcanes están activos? Dice que es ingeniero geólogo de Venezuela, Rosibeli ¿Qué, Carrasco. qué volcanes están activos en el sistema solar? No dice nada más. Pregunta corchadora. Dura. Sí, bueno, Marte está muerto. Digamos, no hemos encontrado evidencia de vulcanismo activo desde hace, la última vez que revisé, me parece que era un poco menos de los últimos 1.000 millones de años. En Venus hace poco salió un paper que decía que posiblemente han encontrado evidencia de un vulcanismo activo, aunque eso todavía está bastante en discusión. Pero lo que sí es claro es que el único cuerpo que tiene un vulcanismo activo basado en roca es el de Io. Eh, pues por lo que les mencionaba de todos estos materiales azufrados que arrojan dióxido de azufre y también azufre. Y las lunas gélidas sí tienen sí tienen un vulcanismo activo, pero basado en hielo. Perfecto. También por acá nos pregunta Diego Mendoza que tú qué libro recomendarías de geología planetaria. Bueno, hay muchos. Uno de los básicos es el Faure. Em, Tengo una edición que no es tan vieja, no recuerdo si es como el 2010 o 2012. Hay otro libro muy, muy bueno. Espérame un segundito, lo busco aquí en mi computador para mencionárselo rápidamente. De un italiano que lo encontré hace poco. Ya les digo cuál es. También para saber de vulcanismo extraterrestre está la Enciclopedia de Volcanes, que es como la Biblia de la vulcanología. Tiene varios capítulos especificando el vulcanismo de cada uno de los cuerpos que yo les acabé de mencionar. Entonces ese es muy bueno. Está el Fauro, está la Enciclopedia de Volcanes y ya les muestro el otro que es de un italiano. Es Claudio Vitafinci, que es Planetary Geology, es el nombre del libro. Esos son como los mejores. Pero si es para empezar, el Faure es el mejor. Se lo pueden encontrar fácilmente en LibGen. Gracias. Ujú. Sandra Listo. González pregunta, ¿por qué la Tierra si tiene tectónica de placas? Sí, tiene tectónica de placas. Dice que no le queda muy claro. Perdón, no entendí la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Por, por qué la Tierra sí tiene tectónica de placas? Esa pregunta es bien complicada de responder. De hecho, no sabemos. No sabemos por qué la Tierra es el único cuerpo del sistema solar donde hay una tectónica de placas. Eh, Alguna vez leí en un paper que posiblemente el agua que tenemos tanto en superficie como en el manto, porque en el manto tenemos muchísima agua, es algo que ayuda no solamente a que las losas subduzcan y salgan en las dorsales mesoceánicas, sino también a regular esos cambios de temperatura que hay tanto en el manto como en la corteza. Pero una respuesta certera no te la puedo dar. Vale. Diana Sierra pregunta, ¿se sabe si el hielo en los planetas con criovolcanismo tiene procesos de fragmentación o mezclas a manera de magma en el vulcanismo terrestre? Espera, ¿me la puedes repetir? Esa pregunta Claro, está claro. bien. Si el hielo en los planetas con criovolcanismo Ujú, tiene ujú. procesos de fragmentación o De mezclas fragmentación.
a manera de magma pues como en comparación con el magma del vulcanismo terrestre. Sí, ok, es una pregunta muy, muy buena. Yo no he leído nada de procesos de fragmentación en estas lunas gélidas, porque pues la fragmentación de hecho es un cambio de fase, ¿no? Que aquí en la Tierra pasa de una fase sólida líquida a líquida gaseosa. En estas lunas sí podemos hablar como de algo parecido a piroclastos basados en hielo, pero yo no he leído nada de fragmentación. La verdad no, no. Si hay, no lo conozco. Vale, aquí hay otra pregunta relacionada con una que ya respondiste. ¿Se puede Ujú. realizar analogías de los volcanes de nuestro planeta con los demás volcanes del sistema solar? Sí, por supuesto que sí. De hecho, como les mencionaba, pues para poder entender el vulcanismo que hay en otros planetas, lo que usamos es el punto de comparación de los volcanes que aquí en la Tierra tenemos muy estudiados. Entonces, por ejemplo, el Monte Olimpo básicamente es un volcán escudo, como lo es el de Hawái, y por eso lo mencionaba para el ejemplo de la pluma del manto. ¿Sí? Como sabemos que aquí en la pluma del manto los volcanes escudo están relacionados con este ascenso de material en un solo punto, y eso es lo que hace que crezcan en forma de ese tamaño colosal. Además, asociado a la composición de las rocas que hay allí, esa es la razón por la cual se presume que en Marte este volcán tiene ese proceso de formación, ¿sí? Y podemos aplicar eso para la mayoría, para muchos otros procesos, para la formación de dorsales que les mencionaba. Por ejemplo, las estrías que yo les mostraba que había tanto en Europa como en Encélado, la interpretación que se ha hecho sobre esas lunas se hace basado en la relación tectónica que hay en las dorsales mesoceánicas y cómo todo esto, digamos, hace el cambio de material y la salida de material que hay allí. Entonces, sí, no, o sea, de hecho en geología planetaria lo que hacemos es comparar los fenómenos que podemos únicamente observar de forma remota con los procesos que en la Tierra tenemos muy bien estudiados, que obviamente falta bastante, pero esa es la forma en la que nosotros podemos tratar de entender cómo es que se forma este vulcanismo planetario. Perfecto. A propósito del Monte Olimpo, la pregunta anterior la hacía Juan Felipe Vergara. Esta pregunta la Ujú. hace Aislinn Franco. Aislinn Sí, sí. Franco dice, buenas noches, Marte es el único planeta que tiene volcanes tan altos debido a la falta de tectónica de placas. Em, sí, de hecho sí, o sea, los volcanes más altos, que son los montes, están en la superficie de Marte. En los otros planetas, como les mencionaba, digamos, por ejemplo, en Mercurio, que no lo mencioné en esta exposición, lo que más tiene es flujos de lava basálticos como lo hay en la Luna. En Venus tenemos estas coronas que no alcanzan realmente una altura muy, muy grande y además porque el material em, no es lo suficientemente viscoso ni la presión da para que los basaltos alcancen así como una extensión muy alta, muy larga. Ya te doy el nombre del libro Faure Aura. Eh, Me desconecto un poco. ¿Qué era lo que me han preguntado? El Monte Olimpo, de las placas tectónicas y de por qué era el más alto. Ah, sí, entonces, pues el más alto es el Monte Olimpo y creo que solamente en Marte hay cuerpos volcánicos de ese tamaño. En realidad en las otras lunas ninguno alcanza un tamaño tan colosal como lo es este. Perfecto. Cristian Echeverry nos pregunta por qué el magma aumenta hacia la corteza. Dice que cree que ya lo habías dicho, pero que si lo recuerdas, por favor. Porque el magma... Aumenta hacia la corteza. Ah, bueno, bien. Lo que pasa es que es un proceso bien complejo que no mencioné porque pues la idea era que fuera divulgativa la charla, pero eh, el manto de la Tierra es roca, ¿sí? Lo que pasa es que está sometida a mayor presión y a mayor temperatura, entonces esto hace que esa roca, las rocas del manto que principalmente son periotitas, se comporten de forma plástica. Cuando esto sucede, entonces pueden tener esas celdas de convección que yo les había mencionado. Eh, por este decaimiento radioactivo que yo les mencionaba que tiene el planeta Tierra y además el decaimiento de calor que tiene de ese calor de acreción por los planetesimales cuando se formó, hay partes del manto que se calientan más que otras. Y cuando esto sucede, esa parte caliente pierde densidad y gana flotabilidad.
Es un concepto muy importante en vulcanología. Como gana flotabilidad, básicamente asciende a través de todas las otras rocas y cuando llega a superficie, como hay menor presión en superficie, el punto de fusión baja. Sí, baja el punto de fusión y cuando eso sucede es que yo tengo fusión parcial del material. Pero entonces, antes de que el material llegue a la superficie, digamos cerca de la corteza, no está fundido. Solo está fundido cuando yo tengo una ayuda estructural, que es la de la dorsal mesoceánica, que separa, eso libera presión y ¡pum!, el material se funde. Esa es la razón por la cual tenemos el ascenso y el vulcanismo en el planeta Tierra. Perfecto. Lisbeth Giovanna dice, buenas noches, muchas gracias por la excelente exposición. Me gustaría saber si hay cursos online de vulcanología o geología planetaria a final de año, noviembre, diciembre, si de pronto tenés idea de alguno. Pues por ahora, ahorita no sé, no me he puesto a investigar en eso. De pronto Silvia Catalina, que la vi por ahí, ella es una vulcanóloga excelente. De hecho, me enseñó a mí muchísimas de las cosas que les estoy mencionando aquí. De pronto le puedes preguntar a ella. No sé si Silvia, tú puedes contactarte de pronto con ella enviándole tu correo o algo. Juli, pero en Eh, este momento creo que no hay ahorita cursos. Usualmente los cursos las universidades los ofrecen a principios de semestre. bueno, Entonces es más probable que sea como a principios del otro semestre. La que más ofrece cursos sobre vulcanología que se puede uno inscribir es la UNAM. La UNAM ofrece muchos cursos. Entonces tal vez ella podría investigar un poco si ellos tienen sobre vulcanología planetaria, eh, pero realmente es más como por semestre que los ofrece. Bueno, perfecto, Cata. se Muchas me ocurre gracias. una idea muy buena con la Sociedad Colombiana de Geología y es abrir un curso corto divulgativo en el Planetario de Medellín de Vulcanología o de Ciencias Planetarias. Ya miraremos para que estés Buenísimo. pendiente. Perfecto, sí. Vale. Gracias, Cata. Por aquí nos dice Aura Cuervo, muchas gracias, soy estudiante de Ujú. doctorado de Química Experimental, de Geoquímica Experimental. ¿Cómo era el paleovulcanismo en Venus? ¿Cómo es posible la isostasia, que la isostasia permita que la altura del Monte Olimpo exceda el espesor de la atmósfera marciana? ¿Qué tan viscosos son los productos eruptivos de los criovolcanes? Gracias de nuevo. Te la repito, Julián. Sí, sí, porfa, está larguísima. La respondo por parte. Bueno, creo que lo primero es lo de Venus, ¿sí? Sí, dale. Que me preguntabas que cómo era la historia en el pasado. Listo. Resulta que en Venus se plantea, en Venus está uno de los cañones más grandes en el sistema solar, más largos, no anchos, pero sí largos en el sistema solar. Ahora no recuerdo el nombre, pero entonces en Venus se plantea que es la lava en superficie la que erosiona estos cañones, la que la forma y no el agua. Y entonces la única forma en la que eso podría haber sucedido es que la atmósfera en la superficie de Venus en su etapa primitiva no era tan densa. O sea, no necesariamente tenía que tener estas nubes de dióxido de carbono y de dióxido de azufre y de ácido sulfúrico que pues lo vuelven bastante hostil y aumentan mucho la temperatura. Entonces, quizás este cambio en la temperatura es lo que podía promover que la lava si fluyera durante varios kilómetros y formara todos estos cañones. Sin embargo, hay otros que dicen que Venus en su historia temprana sí tuvo agua y como tampoco tuvo estas nubes, digamos, esta atmósfera tan densa, entonces el agua puede fluir en superficie y formar cañones de este tipo. Sin embargo, el por qué es tan largo el cañón, pues todavía no está muy claro. Todo eso todavía está bastante debatido. ¿Y cuál era lo siguiente de esa pregunta? La que sigue, la segunda de tres. Ujú, ¿Cómo ujú. es posible que la isostasia permita que la altura del Monte Olimpo exceda el espesor de la atmósfera marciana? Sí, bueno, con esa pregunta me mataste. La verdad no sé, no te lo sabría responder claramente. Eh, Porque la raíz del Monte Olimpo debe ser eh, pues excesivamente grande para poder soportar. Eso sería lo básico en el concepto de isostasia, ¿no? Pero así que yo te diga que se sabe realmente cuál es la raíz del Monte Olimpo, o sea, qué es lo que está por debajo de la corteza, creo que eso no se sabe bien. Entonces, no te puedo dar una respuesta así certera del motivo por el cual es tan alto. Vale. Y la última es, ¿qué tan viscosos son los productos eruptivos de los criovolcanes? Los productos eruptivos de los criovolcanes. Ah, ok, bien. Eh, no me sé el dato de la viscosidad específica, pero por lo menos en Europa y en Tritón,
Sé que este material alcanza a formar ciertas cordilleras de hielo, entonces yo pensaría que no es tan viscoso como para compararlo, por ejemplo, con una lava basáltica en el planeta Tierra. O sea, tienden a hacer erupción y a desplazarse, pero no alcanzan a cubrir una gran área. Entonces, haciendo comparación con lo que sería una dorsal mesoceánica que en el planeta Tierra serían un poco más viscosos. Listo, Julián. A propósito de Venus, yo quiero hacerte una pregunta también, meto ahí una Ujú. pregunta chiquita. ¿Sabes qué procesos geológicos o vulcanológicos en Venus podrían estar produciendo la fosfina, el fosfeno, el de estos La, días? la fosfina y el fosfeno. Bueno, esto es de los últimos artículos que salieron, ¿no? Sí, Eh, el es pH, que pH3 creo que es. sí. Eh, los autores, de hecho, proponen en el artículo que esto bien podría ser o una evidencia de vida en Venus, porque aquí en el planeta Tierra solamente procesos biológicos de unos microorganismos muy específicos provocan la formación de este fosfino. Pero en Venus se están planteando que posiblemente hay un modelo químico en su superficie que nosotros no conocemos, que de hecho sucede, si no estoy mal, en la estratosfera, en un lugar específico donde la temperatura no es tan caliente. Pero no se sabe realmente cómo se forma este fosfino en Venus. En cuerpos gaseosos masivos como en Júpiter se sabe que se puede formar por las grandes presiones y temperaturas que hay en las atmósferas, pero en Venus todavía no se sabe cómo es que se formó eh, este, este elemento, este compuesto. Perfecto, gracias. Ujú. Gabriela Pasos pregunta, para los volcanes extraterrestres, ¿cuál es el tiempo mínimo para considerarlo activo? Para eso de hecho eso se discute mucho en vulcanología en el planeta Tierra. Pues lo que pasa es que los cuerpos volcánicos en los planetas que les mencioné que ya no tienen un vulcanismo activo, están muertos hace más de 700 millones de años. Entonces, pues ya considerarlo activo, pues no tiene mucho sentido, pero no sé si hay un consenso específico sobre cuál debería ser el tiempo de actividad para considerarlo activo. Pues en Io y en las lunas gélidas es bastante sencillo porque hacen erupción prácticamente todo el tiempo. La superficie de Io cambia en cuestión de meses, o sea, las sondas orbitan alrededor de su superficie y en cuestión de 4 meses ya tenemos la formación de un nuevo volcán. Entonces estamos hablando de un vulcanismo que se renueva constantemente. Y lo mismo sucede con las lunas gélidas. En realidad, esas superficies están cambiando relativamente rápido en lo que sería el tiempo geológico. Eh, pero bueno, o sea, lo que te digo, si hay un consenso sobre cuál debería ser el tiempo para considerarlo activo, no lo sé. Con certeza no lo sé. Vale. A Aura ya le respondiste el nombre del libro, ¿cierto? De Faure. Ah, no, espérame un segundito, lo busco rápido porque no recuerdo el nombre. Listo. El Faure. Creo que se llama Introduction to Planetary Sciences, pero déjame lo reviso rápido. Ok. Mientras Sí, tanto yo... sí, efectivamente se llama Introduction to Planetary Science. Ok, perfecto. Ana Mantilla dice, también puedes decir dónde encontrar la tesis de tu amigo, el que estudió a Plutón. Sí, por supuesto, en el repositorio de la Biblioteca de la Universidad Nacional, tú pones, déjame ver si de pronto él tiene, no sé si Javier está en la reunión, pero tengo es que preguntarle el nombre de la tesis específica para que lo puedas buscar, o puedes buscarlo por su nombre, Javier Eduardo Suárez, y ahí debería salirte la tesis de maestría de él. Vale. Diana Sierra pregunta, ¿se sabe algo de las composiciones de las lavas de Marte y Venus? ¿Se han encontrado volcanes con lavas viscosas similares a las lavas riolíticas de la Tierra? Pregunta interesante. Sí, pero son muy escasas. De hecho, hay un diagrama en, en- en la enciclopedia de volcanes donde podemos ver la composición comparada de las lavas que se encuentran en en varios planetas. Y se comparan la de Venus, la de Marte, de la Luna y la de un asteroide.
de todos estos cuerpos tienen composición basáltica. En este asteroide que te digo, que ahora no recuerdo el nombre, porque es como un número largo, ahí se ha encontrado un material, pero es más bien material andesítico tirando a basáltico, ¿sí? Son más bien como andesitas basálticas, como para decirlo de la forma intermedia. Pero material reolítico como tal, no existe fuera del planeta Tierra. Y esa es otra cosa que tampoco sabemos bien por qué sucede así, porque el planeta Tierra tiene esos procesos de diferenciación tan chéveres que nos dan un espectro de vulcanismo tan amplio, y en los otros planetas y lunas tenemos simplemente material básico o ultra básico. No sabemos realmente por qué sucede eso. Vale. Rosibeli pregunta si hay alguna especialidad que estudie la vulcanología planetaria. Si hay alguna especialidad, Sí, que de pronto conozcas. Sí, pero no entiendo bien la pregunta. O sea, especialidad como dentro de la vulcanología. Pues parece, o será algo de posgrado. No sé si Rosibeli nos puede aclarar la pregunta. Sí, por favor. Sí, de posgrado. Algún curso de posgrado, alguna especialidad de posgrado que estudie la vulcanología. Ok, la verdad, por hasta ahora no conozco. O sea, que yo sepa, gente que estudia doctorado o maestrías en vulcanología especifican, digamos, se especializan en estas áreas, pero un programa como tal dedicado a vulcanología planetaria no sé si exista. De pronto hay, pero yo no conozco. Vale. Juan Felipe Vergara dice, uno puede determinar con los flujos de lava si los volcanes de otros planetas son poligenéticos y monogenéticos. Julián, yo quisiera agregar a esa pregunta para que nos aclararas un poquito eso de genéticos, porque para mí es un término muy biológico. Sí, sí, aquí en la Tierra los volcanes monogenéticos son aquellos que hacen erupción una sola vez y ya, digamos, su etapa eruptiva acabó en ese momento. Y los poligenéticos son aquellos que sí, por ejemplo, como el Nevado del Ruiz, que tiene erupciones a lo largo de varios años o incluso décadas, ¿verdad? Pero me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Y si uno puede determinar con los flujos de lava si son volcanes de un tipo o del otro, en los planetas. Sí, sabes que es una buena pregunta porque no he visto el que mencionen eso así como tan específico en los libros de vulcanología. No sé si esos volcanes se consideran poligenéticos o monogenéticos. Es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque tendríamos que tener, como en el planeta Tierra, la observación periódica durante varios años y estudiar, digamos, las capas de las ignimbritas o de los materiales piroclásticos que se forman como resultado de esos volcanes. Como en estas lunas casi que solamente tenemos las fotografías aéreas, es realmente difícil saber si esos volcanes fueron poligenéticos o monogenéticos. Creo que es complicado hasta que no haya geólogos de campo en las superficies de estos planetas. Vale, por aquí Rosbelly nos hace otra pregunta y es ¿qué tipo de minerales podemos encontrar en cada volcán del sistema solar? Juan Felipe cuenta que está haciendo la tesis sobre esos flujos. Perdóname, ¿puedes repetir otra vez? Rosibelli nos pregunta qué ¿Mm? tipo de, perdón, y qué minerales podemos encontrar en cada volcán del sistema solar. Uy, pero con, con eso ya, si quieres para otra charla, porque la verdad que ya, digamos, esa respuesta es bastante larga. Vale, De hecho, en la Luna hay un mineral que solamente está allí porque no hay fases hidratadas en la Luna, entonces, por ejemplo, no tenemos anfíboles, serpentinas, biotita, muscovita, todos estos minerales son ausentes en la superficie de la Luna porque allí no había agua en la formación de estos volcanes. Entonces, sí varían bastante las mineralogías, pero en cada planeta pues es bastante diferente. vale. Por aquí hay una de las últimas preguntas de Amalia Vega. ¿En qué Ujú. contextos fuera de la astrofísica se han empleado todos estos conocimientos respecto a los volcanes? ¿Algún área aplicable en algún tipo de desarrollo referente a asuntos terrestres? ¿En qué contextos fuera de la astrofísica se han empleado todos esos conocimientos respecto a los volcanes?
Pero no, Amalia, no entiendo tu pregunta. ¿Algún área aplicable en algún tipo de desarrollo frente a asuntos terrestres? O sea, ¿tú te refieres como si la exploración del vulcanismo planetario tiene alguna repercusión en lo que sabemos aquí en el planeta Tierra? ¿Algo así? Sí. Sí, ah, listo, bien. Mm, están tirando preguntas muy, muy duras. La verdad no lo sé, no lo sé. Porque, por ejemplo, sé que del estudio del efecto invernadero en Venus fue que nos pudimos dar cuenta que la Tierra estaba teniendo un calentamiento global. Sí, eso es resultado de la exploración planetaria. Pero como tal, ya específicamente del vulcanismo, como que lo podamos extrapolar de allá a acá, que yo sepa, aún no. ¿Vale? Listo, yo creo que ya llegamos a la última pregunta. Ujú. Entonces, nada, De nada, Mali. agradecerte nuevamente, Julián, por esta presentación tan bacana, tan sencilla, tan masticable para todos los que no somos geólogos. Y no sé, Liz, ¿quieres agregar algo? Y Liz todavía no está por ahí. Hola, sí. No, pues yo quería agradecer a Juli por la charla muy interesante, muy enriquecedora. Creo que todos la disfrutamos un montón. Y también quería pues agradecer al Parque Explora, al Planetario de Medellín por apoyar esta charla y a Colombia y a la Alcaldía de Medellín, que son los patrocinadores. Em, no, pues esperamos que la hayan disfrutado un montón y pues los esperamos en noviembre, la segunda semana, donde tendremos otra charla del programa La Tierra Contada. Vale, muchas gracias, Julián. Por aquí nos están pidiendo si dejas tu correo. Ah, ya lo pusiste. Sí, lo acabé de poner, sí. Listo. Bueno, No, pues yo también quiero agradecerles a los dos y a todos por haber estado en la charla. Qué bonito que se interesen en estos temas. Gracias por las preguntas también, que estuvieron muy, muy, muy buenas. Y bueno, nada, un abrazo y de verdad muchas gracias por haberme invitado. perfecto, Julián. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Nos vemos en La Tierra Contada el segundo martes de cada mes. En un mes nos volvemos a encontrar. Feliz noche. Listo. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. chao. Buenas noches.